Esto es Snack Creativo. Estamos hoy con Ama. Ama, ¿qué trajiste el día de hoy? Bueno, Gaby, yo hoy traje una gelatina de naranja, que se está haciendo mucho calor, y quería poner sobre la mesa un tema que me ha venido sonando estos días, y es que la creatividad no es un camino de rosas. Es como esta idea de lo incómodo que muchas veces es el proceso creativo, y como a veces lo romantizamos. Sí, es maravilloso, está lleno de curiosidad, está lleno de aventura, de misterio, pero muy pocas veces hablamos de los retos que hay por debajo de esa curiosidad y de ese misterio, ¿no? De todo lo que hay que atravesar internamente para que al final cualquier creación salga a la luz y la mostremos y la compartamos. ¿Tú qué opinas? Súper cierto. Oye, mira que yo también traje gelatina. ¡Qué rico! Hoy estamos conectadas. Y sabes que sí, me parece muy loco que no solo estemos conectadas con la gelatina. Esta semana estuve leyendo sobre eso, de cómo en realidad cuando uno se mete al mundo creativo o las personas que no están dentro del mundo creativo piensan que es como no, todo bohemio, que te llega la inspiración, que solo vives para el arte, pero no, también somos personas que, ¿sabes? Tienen compromisos, tienen responsabilidades, muchas veces da miedo el hecho de que por más de que queramos vivir de nuestra creatividad también hay que pagar las cuentas, entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso sí, que incomoda, ¿no? Porque el hecho de que nuestra creatividad nos dé de comer da mucha incomodidad, ¿no? Cuando, sobre todo si uno está comenzando. Cuando las personas que ya lo tienen como Exacto. resuelto, súper bien. Eso no quiere decir que ya lo tengan, que no sea nada, Todo resuelto. exacto, que no sea nada incómodo el hecho de tener una vida creativa, porque pues en realidad hay que incomodarse también para poder crear. Hay que salir de la zona de confort, Exacto. empezar a hacer diferentes proyectos y todo eso. Exacto, ese era como mi punto, ¿no? Como que a veces animamos a los otros, a la creatividad, al proceso, a la creación, pero no les contamos de los miedos que hay, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a fracasar, el miedo a equivocarse, el miedo a sentirse excluidos, ¿no? Como que nadie entienda lo que estás creando ni lo que estás compartiendo, que nadie entienda tu idea. Que esa es recurrente, ¿no? Sentirse que estás hablando en un lenguaje distinto al de los demás. También como la vergüenza de lo que estamos creando, ¿no? Como de el juicio, de que no sea bien valorado, de que no sea bien visto. También pensaba yo un poco como en esa incomodidad, como dijiste tú, emocional de decir, ¿yo por qué me metí en esto? Sí, porque es así. O sea, y yo digo, al final, esa incomodidad le muestra a uno que la creatividad es para valientes, ¿sí? Que no, y no por eso no hay muchas personas dándole a la creatividad, porque requiere esa valentía de decir, es incómodo, igual quiero hacerlo por la satisfacción de crear. Ay, me encanta lo que acabas de decir porque sabes como este libro que me estoy leyendo de Liz Gilbert, que se llama Big Magic, dice eso justo al principio, ¿no? Tener una vida creativa es para valientes, para los que tienen el coraje de decir, por ahí me voy, porque no es para todo el mundo, porque no es para todo el mundo el hecho de incomodarse y decir, yo tengo que trabajar duro para poder vivir de esto. Si realmente mi sueño es ser una escritora, ser un artista, ser músico, no es como que ahí hice una canción y ya tengo el éxito, ¿sabes? Puede que sea un caso súper extraño, que sí puede pasar, pero normalmente toca trabajar muy, muy duro. Y en realidad eso es salirse de la zona de confort por completo, porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar duro para hacer sus sueños realidad o por tener una vida creativa. Así es. Y me encanta esto que dices del coraje, también porque exacto, es algo que no, normalmente no tenemos como chip interno, es decir, sí, soy una persona corajuda que voy por mis sueños, ¿no? Como siempre sabemos que hay obstáculos para cumplir ese sueño, entonces
lo primero es cultivar el coraje, cultivar la valentía, aún antes de lanzarse a cumplir el sueño, ¿no? Siento que a veces uno puede inclusive prepararse con microacciones cotidianas, como esos pequeños actos valientes del día, para irse preparando para ir por el sueño, ¿no? Como que la incomodidad que uno va a enfrentar cuando decide ir por el sueño, por el deseo creativo, no se sienta tan abrumadora si uno empieza como a prepararse con pequeños actos. Creo que también Liz Gilbert dice como esto no se trata de lanzarse al vacío de una, sino empezar a caminarlo en pequeñas dosis, como en pequeños pasos. Y creo que para mí ha sido como la mejor manera de gestionar esa incomodidad, ¿no? Como no decir, es que mañana ya tengo que lanzarme a escribir una novela, sino cuál es ese pequeño acto hoy como valiente, voy a sacarle 5 minutos a la escritura. Eso es valentía porque ya empezaste a sacarle el tiempo. Ya empezaste a asumir la incomodidad de sentarte en la hoja en blanco, de ver cómo llegan las palabras y de que en esos 5 minutos no pase nada o pase mucho. Pero empezaste. Y creo que para mí esa es como una buena manera de ir gestionando todas las incomodidades que aparecen en el proceso creativo. Lo veo así. Sí, sí, no, y es que además cuando uno tiene como esas expectativas o estos retos tan grandes, uno se paraliza mucho porque tú dices, no voy a sacar esto, este proyecto súper grande. Y si tú solo ves el proyecto grande, es mucho más fácil que te paralices eh, porque da mucho miedo. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, el hecho de hacerlo por poquitos, como para que sea más digerible y que esa incomodidad sea mucho más fácil de sobrepasar. Y además que me encanta lo que dices porque me acuerdo mucho que una psicóloga nos decía en un curso que hizo, nos decía muchas de las cosas que uno puede hacer como para afrontar esa incomodidad es ponerse en situaciones incómodas. Puede que no sean de verdad, pueden ser tú mismos imaginándote la situación, pero pensándolo cómo te sentirías, o sea, haciendo toda una visualización real con la que tú realmente dices, bueno, yo cómo voy a actuar en ese momento y cuando ya te llegue a pasar, ya más o menos sabes cómo que puedes hacer. Es como, no sé si alguna vez te ha pasado o te han contado que algunas personas se ponen en esta situación, no sé si sobre todo los hombres, porque a mí me lo dijo Juanjo, me decía que él se ponía constantemente en situaciones de riesgo en su cabeza, como, ¿qué pasa si en estos momentos nos roban? ¿Cómo voy a reaccionar? Pero sobre todo porque él quería como trabajar eso y no paralizarse en el momento y poder responder mucho mejor. Entonces eso se puede extrapolar a algo que ya es como un proyecto creativo también, ¿no? Si tú realmente tienes mucho miedo de hacer algo o de que te dé mucho cringe o que te incomoda demasiado y te da ansiedad, bueno, entonces cosas pequeñas puedes empezar a pensar en situaciones, por ejemplo, lanzarte a hacer una página de Instagram, por ejemplo. ¿Cómo te sentirías si subes un video y te llega un hater? Porque eso da mucho miedo, ¿no? El miedo al rechazo, como tú hablabas ahorita. Entonces, vale, si me habla un hater, me comenta algo feo, ¿cómo voy a yo tratar eso? ¿Cómo voy a reaccionar? Como también una forma de entrenarnos y no ser tan impulsivos, porque a veces como reaccionamos por la emoción y terminamos probablemente cagándola. Entonces, pues esos momentos en los que uno se puede poner en situaciones incómodas, así sean imaginarias, ayudan muchísimo. Exacto, me encanta esto de las situaciones imaginarias. Y a mí, como en mi experiencia, algo que me ha pasado es que a veces hay situaciones que uno no se imagina que le van a pasar. Yo recuerdo el primer live que hice, que yo decía como atravesé muchos miedos para llegar a sentarme ese día a hacerlo, y ese día 3 veces no inició el live, se cayó 3 veces. Y era algo que a mí no se me ocurría que iba a pasar, para mí era como oprimo el botón y arranca. Entonces, en ese momento fue como que, ¿cómo lo gestiono? Pude no haber vuelto a empezar. De hecho, creo que lo cancelé finalmente porque dije, no, no va a funcionar.
Y ahí apareció entonces, claro, el no lo vuelvo a intentar, esto, yo realmente no sirvo para esto. O sea, era inevitable, son cosas que yo no había pensado que podían pasar. Y el hecho de sentarme con esa pequeña experiencia, ahí apareció la zona de incomodidad, ¿no? De verdad no lo vas a volver a hacer, de verdad crees que no sirves para esto, como volver a estar ahí en el lodo de lo incómodo de la creatividad, dejarlo descansar unos días, o sea, no fue que en ese momento tomara la decisión, lo dejé de cantar y al cabo de unos días dije, no, realmente esto solo fue un bache en el camino, ¿cómo puedo impedir que me vuelva a pasar? Y me volví a presentar. Ujú. O sea, dije, vamos a incomodarnos otra vez a ver qué pasa. En ese segundo se cortó a la mitad de la transmisión. Entonces, segundo bache del camino que no esperaba que me fuera a pasar. Claro. Y yo dije, bueno, para esta dije, lo que hago es que lo corto ahí y vuelvo y arranco el otro, que eso me funcionó. Y así, entonces, inevitablemente uno puede prepararse como un 50% en la imaginación, como, no sé, que se me vaya la voz, cualquier otra cosa así como de la emoción, pero esas cosas técnicas no las tenía yo en el radar. Y es como, esa es la magia, a pesar de lo incómodo, del proceso creativo, como te va mostrando zonas de incomodidad que no esperabas, pero al mismo tiempo, como tú decías, como que te va preparando con cositas y a ver si lo vuelves a intentar y a ver si realmente estás listo para eso. Porque yo siento que a veces esa incomodidad son como pruebas, como Ujú. realmente quieres ganarte el premio por terminar este proceso, o sea, ¿estás dispuesto a ir por esto? ¿O es solo un juego? ¿O estás mirando a ver si sí o si no? ¿O si realmente estás tan decidido que vas a atravesar todos los obstáculos para llegar al final? Entonces, por eso, eso es como de valientes, como el camino del guerrero que dice, estoy dispuesto. O sea, el camino se ve lejos, pero estoy Ujú. dispuesto y firme a que, a pesar de que haya incomodidad en el camino, quiero lograrlo, quiero llegar, quiero hacerlo, pase lo que pase, tarde lo que tarde. Estoy súper de acuerdo. Y sabes, como que es que no, es desde la incomodidad que aprendemos más. No vamos a aprender lo mismo si todo nos sale súper bien, si todo es como, literal, como decíamos, un cuento de rosas en los que, ay, sí, fantasía, nos va a dar, o sea, el proceso puede que sea chévere al principio, pero claro, después si pasa algo malo, es terrible. Me parece súper chévere, o sea, obviamente dentro de lo razonable que te haya pasado eso, porque literal te hizo pensar las posibilidades, te hizo aprender un montón, te hizo decir, vale, hay que pensar en todas estas cosas, y eso es un camino de aprendizaje que no te lo va a mostrar si todo te sale bien. Y es más, cuando uno empieza a trabajar en lo suyo y ve que hay como tantas piedrillas por ahí, entonces es mucho más fácil pasarlas en un camino futuro que si todo estaba un camino plano y luego se vuelve, ¿sabes?, una trocha. Literal. Cuando tenemos la trocha primero, disfrutamos mucho más del asfalto, pero si empezamos desde el asfalto, la trocha se vuelve una sufridera y pues no, no siempre tiene que ser así. Sí, y mira que además no solo es el aprendizaje que le deja a uno esa incomodidad, sino es como la celebración al final, decir como, wow, Sí. todos estos baches que tuve en el camino e igual lo hice. O sea, yo creo que no hay nada más satisfactorio que cuando tú ves que al final lograste cercanamente o puede que algo distinto, algo parecido, pero lograste que el camino llegara a algún lugar, ¿sí? Que de pronto empezaste a escribir un libro y terminaste con un, no sé, con un podcast, pero llegaste a algún lado atravesando el proceso y los obstáculos. Entonces es al final satisfactorio darse cuenta que la incomodidad trae ese regalo de como de cumplirnos, Ujú. de saber que sí podemos atravesar esos obstáculos y llegar a algún lugar. Yo creo que esa es la parte, la parte interesante, como un videojuego. De acuerdo. Y hablemos del cringe que da salir al ruedo, porque literal, o sea, yo me ha pasado un montón creando contenido. Ush, hacer videos, amigos míos, es difícil al principio, obviamente. O sea, hay gente que tiene un skill de que no le importa nada,
o a eso hace parecer claramente, pero al principio uno se ve y es, no, qué pena. O cuando yo saqué mi primer podcast, no, mi primer podcast, o sea, siento que yo ni lo escucho ya porque me da mucho cringe, cómo quedó la edición, cómo quedó mi voz, todo eso, pero no me importa, o sea, yo digo como no lo voy a borrar, no lo voy a borrar porque también es, ¿sabes? Es una línea del tiempo que cuando yo ya tenga el capítulo 100 yo puedo mirar atrás y decir, wow, cómo ha cambiado. Es más, voy a sacar mi capítulo 4 y ya hay una diferencia en muchas cosas, porque gracias a eso, como a ti te pasó, digamos, ahorita te estaba contando que cuando yo edito el podcast le pongo ya como una plantilla para que me mejore la voz, la ecualización, todo. Ujú. Yo al principio lo grabé y ya. Entonces cuando lo fui a editar, porque a mí me gusta editar todo, o sea, yo lo hago todo sola por ahora. Claro, la edición se volvió un martirio porque era como, claro, se escuchaba mucho las respiraciones al principio o me cortaba demasiado y todo eso, entonces editarlo me tomó mucho tiempo. Y ya hoy en día es lo que más me toma tiempo, es encontrar como musiquilla chévere y ya tener un diseño de sonido con el que yo pueda ambientar el podcast, entonces ya veo un proceso y solo llevo 4 episodios. Entonces, claro, esa incomodidad, ese cringe que daba al principio también te da paso para mejorar muchísimo tus procesos, pero toca la Ajá. cara, toca sentir ese cringe. Sí, yo creo que es en eso, sí, es tal cual como lo acabas de decir, y hay que animarse a dar el paso. O sea, no hay yo siento que no hay una fórmula mágica para atravesar ese cringe más que el hecho de intentarlo, ¿sí? Porque hay una, o sea, hay una distancia, es como, una es la vida cuando no has dado ese paso de cringe y otra cuando ya dijiste, ya salió, ya lo hice. Y yo amo, hay una frase que dice que es mejor hecho que perfecto, ¿sí? Porque a veces también la creatividad es, ¿qué tengo en este momento para hacerlo? Tienes un celular común y corriente y unos audífonos comunes y corrientes y con eso grabas tu primer episodio del podcast. Ujú, Que va a salir con ruidos de fondo, que el sonido no va a ser el mejor, pero va a ser el primer paso. Con el tiempo, cuando ya digas, llevo 5 episodios, estoy listo para comprarme mi mejor micrófono, ya logré aprender a editarlo y ponerle música de fondo, es un proceso. Y yo creo que a veces lo incómodo es eso, es saber que hay un proceso detrás, ¿no? Como que ujú, quisiéramos un instantáneo que nos lleve al episodio número 5 donde todo está perfecto. Pero aquí la magia de la creatividad es el proceso. Realmente el resultado muchas veces es como, ya lo logré, pero todo ya, le importa, como que ujú, lo valioso es el camino que hicimos, el primero que nos salió mal, la grabación que tuve que hacer 3 veces, como tener una historia que contar de cómo llegamos hasta ese lugar. ujú, Pero todo empieza con un primer intento. Lo que te digo, si yo no me hubiera animado a hacer ese primer live así imperfecto, pues no estaría hoy contando que ya llevo 5 y ya cada vez lo hago mejor. Pero había que empezar siendo cringe, admitiendo el error. O sea, el error es como el mejor amigo al principio. Te dice, ven, acompáñame porque aquí la vamos a embarrar muchas veces y es parte del camino que aprendas a ver dónde tienes que hacer maestría, ¿no? Dónde tienes que mejorar la pronunciación en el caso de un podcast o buscar mejores temas, el tiempo, la plataforma, ¿no? Y te va diciendo como sigamos siendo amigos hasta que ya te hagas un maestro y ya simplemente yo error sea cada vez más pequeñito, pero yo te voy a acompañar al principio para que hagas la maestría. total. Y es eso, ese es el camino de hacerse Yo maestro. siento que es como que, sí, es ver el error no con miedo, sino ver el error como, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Te invito a un cafecito, sentémonos aquí que vamos a pasar esto juntos, vamos a mejorar y con eso tus visitas serán un poco, me encanta que estés aquí, pero pues la idea es que tus visitas sean más, ¿sabes? Esparcidas. Y además que otra cosa que de lo que tú decías, y yo siento que muchas veces am, pasa que el cringe nunca se va y puede que nunca se vaya.
Y hay que aceptar eso porque a la final somos nosotros creando para nosotros y no siempre tiene que ser para los demás. Y entonces claramente el vernos literalmente a nosotros mismos como un espejo viendo nuestras creaciones es duro. O sea, eso da mucho cringe. Es como muchos actores todavía no les gusta ir a sus premiers o ver sus propias películas porque les da un cringe que te mueres, literal. O digamos, con esta Liz Gilbert, ella contaba el hecho de que hay veces, aunque ya tiene sus buenas novelas, ella sabe que tienen muchos errores. Ella contaba cómo puede coger un libro de ella y señalarte cada uno de los errores y todas las cosas que no le gustaron, porque ella sabe que no fue perfecto y que nunca va a ser perfecto. O que puede señalar, literal, ella contaba cómo tenía un personaje que no tenía ni idea cómo desarrollarlo bien y muchos le destacaron como en las pruebas de lectura ese personaje como que no cuadraba y aún así ella lo decidió dejar, porque si no hubiera sido desbaratar todo, desbaratar un trabajo de 4 años. Entonces también es aceptar que si hay errores, si hay cringe, eso no quiere decir como que tengas que hacerlo perfecto, si algo te sale como que no te convence 100%, pues sácalo. La idea es sacarlo. Y ya quieres algo un poquito mejor, bueno, el siguiente va a ser mucho mejor, pero saca este porque si no, nunca va a salir nada. Así es. También es como atravesar esta barrera de ser principiante. O sea, todos sabemos que cuando uno es un principiante, pues está lleno de, o sea, está en modo aprendiz, está aprendiendo cómo se hacen las cosas. Y yo digo, el día que a uno le deje de dar cringe haciendo algo, tiene que cambiar de actividad. O sea, ya no se dedique a hacer más podcast porque ya no le da cringe. Ya llegó a la maestría, ahora sube el nivel, haga otra cosa. Porque al final de eso se trata, como siempre sentirnos aprendices. Y a ver, yo ahorita pensaba como yo que tengo un hijo, digo, es que muchas veces como de la infancia traemos este miedo al error de regaste el jugo, escribiste mal la letra, se te olvidó sumar. Y entonces, claro, como que inconscientemente tenemos esa vocecita ya interna que dice, no te puedes equivocar, no te puede salir mal. Y uno dice, no, pero realmente si uno es un aprendiz eterno, siempre va a tener el error encima. Entonces, más bien aprenda a lidiar, a acompañarse de él y a que le enseñe a uno dónde te estás equivocando. Si no es perfecto, como decías tú, siempre nos va a acompañar, pero que no nos demos tan duro y no nos latiguemos porque exista el error. ¿Sí? O sea, es parte del proceso, Es, siempre está. es parte. Y sabes que otro tema interesante dentro de esto, de lo duro que puede llegar a ser el proceso creativo, no solo por el hecho de la incomodidad que genera, pero también mirar el otro lado de que muchos terminan siendo como estos creativos que les encanta sufrir. Entonces ya se vuelve ya una adicción de que es una sufridera para poder crear. Ya, porque si no sufren, entonces no crean cosas, ¿sabes? Es un planteamiento que me pareció súper importante y súper interesante sobre todo, porque sí, o sea, tampoco es como que hay muchas cosas en cuestiones de errores y todo eso, pero también en cuestiones personales, tampoco es que estés para sufrir todo el tiempo. Si realmente, o sea, la idea es que tú disfrutes esto, disfrutes de crear. Entonces también Así es es. un llamado como de estos artistas que eran pues los que más sufrían y creaban cosas perfectas o algunos que literalmente no podían tener unas buenas relaciones buenas en su vida porque o si no el drama no les daba para crear cosas buenas, pues tampoco es llevarlo a ese extremo. O sea, tú Oye, sí. mereces vivir una vida en la que te sientas tranquila, tranquilo, con una paz mental, con unas buenas relaciones que te aporten y aún así crear. O como esta, la del libro de El camino del artista, ¿no? Ella misma contaba que si no tomaba, no creaba. Y
estar sobria como que la puso en blanco. Y no es eso tampoco, ¿sí? ¿Sabes? Depender de algo como para crear algo bueno, ¿no? O sea, es también entender de que estar en una buena etapa de tu vida en la que tú te sientas bien, también es válido crear las mejores cosas de tu vida. Y con mayor razón, no importa si tienes errores, porque incluso son más valiosas y más bonitas, porque vienen desde Así es. un lugar mejor. Sí, total. Es como esto de los artistas, ¿cómo se dice? Los artistas como sufridos. Y siento yo que ahí es como aprender eso es como un proceso de autoconocimiento en el que uno va aprendiendo cuál es la justa medida de la incomodidad, pero sin que llegue al sufrimiento, al todo el tiempo tengo que estar en sufrimiento para crear algo, ¿no? Entonces, saber que hay un punto de equilibrio entre que me incomode un poquito, pero no tanto como para que realmente yo abandone el proceso o simplemente sufra y diga, al final no disfruté nada de lo que creé, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, si no lo estás disfrutando, o sea, deja de hacerlo porque realmente se vuelve una creación sufrida o un proceso que al final sientes como doloroso, o sea, que vuelves a mirar hacia atrás y no tienes nada para reírte, para decir, ah, uff, qué rico aprendí esto, sino que miras es sacrificio, incomodidad tras incomodidad y seguramente era porque no te correspondía. Aquí, Ajá. y yo en esto sí creo mucho como en la voz del corazón, de preguntarse si es el momento, si lo estoy haciendo, si sí es por acá, lo estoy haciendo bien, tal vez debería ir más despacio, quiero, sí, como que la incomodidad no se vuelva tampoco la más grande piedra en el camino para disfrutar el proceso de crear. O sea, es como un punto intermedio entre me reta, me pone en situaciones como que sé que puedo hacer, pero que necesito tomarme mi tiempo, pero que no sea una cosa abrumadora que tú digas como no voy a ser capaz, sí, tampoco llevarte al extremo, no es necesario. Yo creo que la vida no quiere que creemos de esa manera, ya no más. Aquí, Crear con sufrimiento, ya no más. sí, yo siento que hay una guía que te permite saber eso. Y es como, si estás incómodo, te incomoda, pero vale toda la pena, es por ahí. Si es más el sufrimiento, entonces, pues hay algo que hay que cambiar. Porque si te está trayendo dolor, no vale la pena. Entonces hay que mirar por qué te está trayendo ese sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía al principio, si eso que nosotros queremos hacer, queremos crear, termina siendo algo en el que le demandamos constantemente que nos soporte la vida económica y no nos da, eso se va a volver una sufridera, porque claramente estás creando por plata. Entonces, eso, el hecho de que alcanzar al mes y hacer ese sueño posible no te está logrando y vas a tener que renunciar a eso solo porque te trae un estrés económico y mental, pues hay que replantear las cosas. No quiere decir que renuncies del todo. Si es algo que lo amas completamente y te encanta hacerlo, me gusta este planteamiento de patrocinártelo. El hecho de que listo, hazlo con todas y ahorita no te está dando full, entonces patrocínatelo de alguna manera, tener tu propio sponsor de tu proyecto, sea un trabajo medio tiempo o un trabajo que te permita ahorrar lo suficiente para que puedas dedicar a eso un buen tiempo, súper bien, porque eso le quita el peso encima de la economía a tu sueño o a tu proyecto o a tu creatividad. Y así sí puedes crear sin menor sufrimiento de estar pensando cómo va a llegar a fin de mes, ¿no? Se vuelve más lo que decíamos, una sufridera total. Entonces, si realmente amas hacer eso, entonces simplemente no renuncies del todo, más bien patrocínatelo. Haz como que yo soy mi sugar mommy o mi sugar daddy de mi proyecto. Entonces yo me voy a pagar mis cosas para poder, sabes, tener el tiempo, tener la seguridad de que voy a crear desde un lugar bonito en vez de desde esa sufridera. Sí, la frase que tenía era artistas atormentados. Eso era. Sí,
Y total, de acuerdo a lo que tú dices, creo que necesitamos tener otro snack creativo alrededor de esa pregunta de hasta dónde salto al vacío y me dedico por completo como a eso que amo y a eso que sueño, o en qué medida necesito, como dices tú, como conseguirme un sponsor mientras esto se vuelve rentable, o puede que realmente yo no necesite que sea rentable. No sé, amo ser ingeniero, pero me encanta escribir poesía y mi manera de hacerlo es después de la oficina, los fines de semana, y está bien, ¿no? Como que hay una justa medida Sí, para cada persona, pero tendremos otro snack para hablar de, es un, de esos saltos al vacío. es un tema que tiene muchos matices y no quiere decir como porque yo o esta persona hace esto, uno lo tiene que hacer. Entonces, pero hay muchos casos y siento que, ay, me encanta el tema como para hacerlo para el próximo, porque siento que es una de las cuestiones que más nos preguntamos los creativos y, dejo todo y me dedico a hacer lo que me gusta, ¿no? Y, pero también hay que tener un poquillo como de cabeza fría y pensar realmente las implicaciones que puede eso tener, tanto a nivel creativo como a nivel personal y de paz mental. Sí, es una incomodidad bastante grande que asumir aquí siento que sí, que son de las miles de incomodidades que hay que atravesar en este proceso creativo, esa Y yo, decisión de, yo siento que podemos tenerlo porque creo que las dos tenemos una visión muy cercana a esa incomodidad. Entonces podamos también traer nuestros propios casos para eso. me encanta, sí. Bueno, me encantó este snack creativo para hablar de la incomodidad. Siento que es algo que los creativos y los que se quieren entrar en la creatividad tenemos mucho por ahí, como esa espinilla. Es una de las cosas que nos da como cosa y no nos lanzamos por eso. Eh, También entender que la creatividad, por más de que suene muy bonito crear, no siempre es de color de rosa. Entonces eso hay que saberlo muy bien cuando uno ya está en el ruedo o si se quiere meter al ruedo. No es ahí como que, ay, sí, todo va a estar súper fácil. Entonces me encanta tenerte hoy el día, Ama, para poder vernos y compartir un snack con gelatina. Espero verte la próxima semana para otro snack creativo. Claro que sí. Nos vemos. Aquí nos encontraremos de nuevo. Sí, Chao, chao. recuerden seguirnos en Casa Creama, @Casa Creama o @Flipeo Creativo y ahí estaremos compartiendo nuestros proyectos. ¡Chao!